Gálatas capítulo 3, que es donde estamos. Vamos a leer este versículo y después vamos a ir a otro pasaje de la Escritura. Así que si quieren pueden marcar Gálatas 3 para poder volver fácilmente después hasta ahí. Gálatas 3, 6. Solamente este pasaje vamos a tomar hoy porque tiene bastante, nos propone mucho en qué pensar. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Os invito a que podamos tomar un tiempo para orar, un minutito nada más o menos. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos como iglesia. Gracias porque acabamos de confesar con nuestras canciones que eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, y que nos conoces, nos ves y nos has llamado a vivir de una manera que honre el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra llegue a nuestra mente y nuestro corazón y transforme nuestro interior para que luego eso también se traduzca en una conducta acorde a la piedad que profesamos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que están presentes en este lugar, que tu palabra edifique a tu iglesia y traiga convicción y salvación para quienes aún no te han conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando en el tema principal de la epístola a los Gálatas. ¿Quién se anima a hacer una mención de cuál será el tema que más presente estuvo en estos dos capítulos y el tercero que acabamos de empezar? La cruz fue el último mensaje, ¿sí? El hilo conductor de la carta a los Gálatas es la importancia de la fe o de la salvación por medio de la fe en contra o en el contraste de las obras, ¿no? Y quisiera que tomemos Gálatas 3, 6, porque es un texto, es una afirmación que por ahí parece un poco sencilla, pero es una gran declaración, muy contundente acerca de la naturaleza de la fe que nos justifica. La fe que justifica no es un asentimiento intelectual abstracto, sino una postura existencial de apoyarme enteramente en la palabra viva de Dios. La fe es una postura existencial, no una afirmación intelectual. De este pasaje, de Gálatas 3:6, yo quisiera que notemos algunas cosas, pero lo primero, y a modo de introducción, es la importancia de notar, no sé si todos tienen en sus Biblias, la mayoría debe ser que sí, una pequeña letra, puede ser la A, la B, no sé cuál será, una pequeña letra en ese versículo que nos indica algo. Y lo que nos indica, algunas Biblias no son verdaderas, por eso no tienen, pero las Biblias buenas tienen, lo que nos indica es que allí está citando de una manera casi literal otro pasaje de las Escrituras. Es una cita del Antiguo Testamento y es Génesis capítulo 15, versículo 6. Así que antes de poder entender lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir a los Gálatas, vamos a dirigirnos a Génesis para saber qué es lo que Pablo está citando. Génesis capítulo 5, capítulo 15, versículo 6. No sé qué me pasa con el 5 ahí. Génesis 15, 6 dice exactamente eso. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y vamos a detenernos un momento en Génesis 15, como dije recién, para poder después entender correctamente por qué el apóstol Pablo cita Génesis para respaldar o sostener su argumento en Gálatas 3. Así que lo primero que queremos notar en Génesis 15 es el motor y el contexto de la fe. En Génesis 15, el motor y el contexto de la fe.
Antes de Génesis 15:6, ¿qué viene? ¿Qué hay? Antes de Génesis 15:6, Génesis 15:5. Muy bien, está bien, es correcto lo que dijiste. Y el versículo 5 es importantísimo, lo que bien dijo Fátima, no todos lo escucharon, porque esa es la razón por la cual decanta en lo que tenemos como el versículo 6. Incluso podemos leer desde el 4. Luego vino a Abraham, a él, palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, se refiere al esclavo de Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. El motor y el contexto de la fe de Abraham. Abraham cree en el Señor, pero no cree en el vacío. No tiene Abraham una fe en lo que él piensa que Dios pudiera querer o hacer, sino que la fe de Abraham descansa sobre algo que la inicia y es la palabra, la promesa de Dios. Dios es quien toma la iniciativa, se acerca a Abraham, lo busca, le habla, y esa es la promesa en la cual Abraham puede descansar. Una promesa que revela la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Notemos estos tres aspectos para que después podamos entender cómo es que creyó Abraham en la palabra de Dios. En primer lugar, hay una promesa divina que implica la voluntad. Voy a usar una palabra que nosotros la usamos de otra manera, pero es la palabra correcta. La voluntad graciosa de Dios. Nosotros usamos gracioso en el sentido de hacer chistes, pero en realidad gracioso tiene que ver proviene de la gracia o contiene la gracia, ¿no? Dios le dice a Abraham, yo quiero darte una descendencia. ¿Por qué Dios le dará una descendencia a Abraham? ¿Por qué Dios le dará una descendencia a Abraham? Porque quiere hacerlo, ¿no? Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, desde el versículo 1, Abraham está preocupado, ustedes conocen la mayoría, si no todos los que estamos acá. Abraham ya es muy anciano, su esposa también, no pueden tener hijos, y la preocupación de Abraham es que el heredero de su tierra y de sus bienes será un esclavo. Y eso en la cultura en la que vivía Abraham era una desgracia, no poder tener hijos era algo trágico, bueno, todavía hoy, aunque otro día hablamos de eso, pero se percibía, se vivía la esterilidad, el no poder tener hijos, se vivía como incluso una maldición de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios dada a Adán era fructifiquen, llenen la tierra, entonces la bendición era tener hijos, no tenerlos era una maldición y con eso un montón de connotaciones sociales y culturales. Y está esa preocupación en el corazón de Abraham, que la acabamos de leer recién, yo ya soy viejo y no tengo heredero, este siervo Eliezer va a heredar todas mis posesiones. Entonces el Señor se acerca a Abraham y le da esta promesa. ¿Por qué? Porque quiere, nada más que eso. No había hecho nada Abraham todavía, no podría haber hecho nada tampoco para mover la voluntad de Dios. En segundo lugar, notamos allí el carácter de Dios, la gracia y la benevolencia del Señor. No solamente Dios le promete una descendencia y le dice, voy a darte un hijo, sino que además le dice cómo va a ser su descendencia. ¿Cómo va a ser? Lo leímos ahí recién en el versículo 5. Numerosa como las estrellas del cielo. La verdad, si Dios quería hacer un bien a Abraham, con un hijo alcanzaba. Porque bendecirlo con un hijo que herede sus bienes o con 200 hijos no hacía a la diferencia realmente. Bueno, sí, en el contexto de ellos tener muchos hijos era bendición, pero con un hijo Abraham hubiese estado igual de feliz, porque ya está, porque esa condición se rompía, porque la maldición, porque la vergüenza delante de los vecinos y parientes se terminaba con un solo hijo, pero el Señor, sin embargo, trasciende todo eso y le dice, quiero que veas las estrellas, contalas a ver si podés, así será
la descendencia que voy a dar. Ese es el bien de Dios, que al igual que nosotros, lo decimos con frecuencia, incluso los jueves en nuestras reuniones de oración, solemos recordar que con el solo hecho de salvarnos de la perdición eterna ya hubiese sido suficiente muestra de misericordia de Dios, ¿no? Pero además de eso, nos incluye en una iglesia, nos da una familia, nos sostiene, nos da paz, nos da gozo, no nos preocupan los cambios de gobierno o las enfermedades, porque tenemos otras bendiciones que van mucho más allá de que solamente esperamos ir al cielo cuando nos morimos. Es la gracia y la benevolencia de Dios. Y lo tercero es la naturaleza de Dios y el alcance sobrenatural de la promesa. Porque Dios está haciendo, voy a citar al apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Cuando Dios lleva a Abraham afuera y le muestra el cielo y le dice, contá las estrellas, así será tu descendencia, claramente no le está diciendo que tantos hijos va a tener él, no hubiese sido posible, bueno, no hay nada imposible para Dios, físicamente hubiese sido bastante difícil, pero le está mostrando en esa promesa lo que nosotros ya sabemos hoy, pero Abraham en ese momento todavía, creo yo, no alcanzaba a entender la dimensión de lo que significaba. Una herencia de carácter espiritual. Una herencia que no, una descendencia, perdón, que no era solamente de linaje, de sangre, sino que nos abarca incluso a nosotros, que es el argumento que vamos a leer ahora en Gálatas. Una herencia, una descendencia que implicaba también a Jesucristo el Mesías como su linaje o parte de su linaje. Todo eso Abraham no lo está viendo en ese momento, él solamente está viendo un cielo estrellado, pero ya la promesa de Dios, ya la palabra del Señor le está mostrando su gracia, su poder, su carácter sobrenatural, y todo eso está contenido en la promesa. Abraham, aunque tu cuerpo sea débil y aunque tu esposa sea estéril a causa de los años que han pasado, yo voy a darte una descendencia numerosa como las estrellas. Así que en ese momento Abraham tiene la posibilidad de descreer, como hizo Sara, o de creer y de confiar en la promesa de Dios. Entonces, de nuevo, el motor y el contexto de la fe no es algo que Abraham cree que Dios podría hacer, es lo que Dios le dijo que va a hacer. Es una fe en el vacío. La fe nunca es en el vacío, como vamos a ver más adelante. Todavía quedándonos acá en Génesis un momento, quiero hacer un análisis, va a ser superficial y algo rápido, pero es importante, de las palabras que se usan tanto en Génesis como en Gálatas, porque ambos autores bíblicos eligen una construcción gramatical que es muy interesante y que demuestra algunas cosas que en el español no las podemos notar. Así que primero, Génesis 15, 6. Algunas cosas, solamente algunas cosas para notar del texto de ese versículo en hebreo. Creyó Abraham, no dice el nombre Abraham, pero se refiere a él por supuesto, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra, el verbo que se tradujo creyó, es el verbo, las palabras en hebreo, la construcción de los verbos en hebreo, se construye con el vocabulario en hebreo es una raíz verbal y se le agregan prefijos y sufijos para formar conceptos completos. Entonces, una palabra en hebreo se traduce al español como una frase entera. Y en este caso, la palabra que se traduce como creyó y creyó a es la que contiene el verbo amán, de donde viene también la palabra amén. La palabra hebrea acá es Benjamín, no el nombre, es otro. Y esa palabra, amán, que también es un nombre propio en el Antiguo Testamento, significa o se refiere a algo que es firme, algo que es seguro, que es sólido. Se usaba para pilares, por ejemplo, columnas o fundamentos hechos de rocas sobre los que se construían edificios, y todo el peso del edificio descansaba sobre eso, sobre ese fundamento, y de ese fundamento se decía que era amán,
que era algo firme. Nosotros cuando oramos y decimos amén, no es que solamente estamos diciendo cuando podemos abrir los ojos, no es una indicación de que ya está, que la oración terminó, sino que en realidad es una declaración en la que nosotros confesamos o declaramos que hemos depositado nuestra confianza en la oración, hemos volcado todo eso en el fundamento confiable que es Dios. Amén. Ya deposito toda mi confianza en Dios en el ejercicio de la oración. Dios es amán, Dios es confiable, es sólido, es un fundamento confiable permanente. Pero además, otra de las cosas interesantes aquí es la forma en la que está puesta el verbo. Los verbos hebreos tienen 7 formas, el más común de ellos se llama forma kal, pero aquí el verbo está escrito en forma hifil, que le cambia el sentido, o no el significado, pero sí el sentido de cómo se usa el verbo. Y aquí lo que está poniendo, o el énfasis que está poniendo el autor en este pasaje, en Génesis 15:6, es que está indicando cómo es que Abraham consideró a Dios como fundamento confiable. Difícil de explicar en nuestro idioma porque no tenemos verbos que funcionen igual, pero el énfasis está en este versículo es en que Abraham vio, consideró, entendió, tomó en cuenta la firmeza de Dios. ¿Quién es el que le está haciendo la promesa? Creyó a Abraham a Dios, consideró a Abraham. ¿Quién le está diciendo las cosas que le está diciendo? Nosotros podemos prometer cosas que no podemos hacer porque no tenemos la voluntad. No tenemos, sí, la voluntad. A veces decimos cosas que en realidad te prometo que no te hablo nunca más, en un momento de enojo. En realidad no es que no queríamos hablar nunca más, a la semana, ya, o a los 2 días, mejor todavía, o antes de la Santa Cena, ya nos volvemos a hablar. A veces prometemos cosas de las que tenemos la voluntad, pero no podemos cumplir, porque realmente quisimos, yo te voy a ir a visitarte el domingo a la tarde y me engripé o lo que sea, no llegué. Dios no tiene esos problemas, porque no hay nada que lo detenga, ni que varíe su voluntad ni sus intenciones. Y lo que hizo Abraham es que él considera de esa manera, él ve, él aprecia quién es Dios, que es confiable porque cuando él quiere algo, nada lo detiene ni tuerce la voluntad de quien está prometiendo. Así que puede depositar su confianza en quien promete. Y eso lo lleva a lo que dije al principio del mensaje. La fe no es entonces un asentimiento intelectual. Yo creo que Dios dijo o que Dios es. Abraham está asumiendo una postura existencial. Me apoyo en la confiabilidad de Dios. Que me dijo algo, yo puedo estar seguro de que Él va a cumplir porque Él no miente ni cambia de parecer y nadie puede detener lo que Él quiere hacer. Y finalmente, en este pasaje en Génesis, una preposición que es extraña, que es la preposición ve, porque lo que deberíamos esperar que diga aquí es Benjamín le Yahvé, creyó Abraham a Dios, pero la preposición ve es la que se usaba para indicar que algo está dentro de. Y aquí el versículo dice Benjamín de Yahvé. Abraham está creyendo hacia adentro de Dios, sería la traducción literal. Es inexacta, pero es el sentido. De nuevo, no hay traducción al español que nos permita ilustrar o explicar correctamente lo que significa eso en el idioma original, pero el sentido está claro. Abraham no considera a Dios como un objeto externo que promete y en quien puede cumplir, en quien puede creer. ¿Me venís a visitar? Sino que Abraham, al poner su confianza en Dios, está yendo hacia adentro de Dios. Es extraño la expresión. Pero el sentido es que Abraham se está introduciendo, en medio de la fe, en ese espacio de fidelidad divina. Abraham está depositando su vida, todo el peso de su vida, sobre el fundamento que es Dios. Entonces, de nuevo, lo que dice
creyó Abraham a Dios es que deposita toda su confianza en quién es Dios, que ha hablado y le ha dicho, le ha dado una promesa. Y ahora sí, podemos volver a Gálatas 3, que ya lo tenían marcado, porque la cita que hace el apóstol Pablo es prácticamente idéntica y curiosamente casi exacta. En el Nuevo Testamento hay muchas citas del Antiguo Testamento y ustedes que acostumbran a leer la Biblia habrán notado que no siempre son exactas. Hay pequeñas modificaciones que no varían de sentido, pero sí, bueno, tienen su explicación. Pero esta es una de las citas que aparece casi, se replica, casi idéntica. Así que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y una de las cosas más interesantes es que el apóstol Pablo logra encontrar en el idioma original, en el idioma griego, palabras que sean equivalentes a las utilizadas en el idioma hebreo. Cuando uno traduce una expresión de un idioma a otro, es difícil, lo acabamos de demostrar recién, es difícil encontrar conceptos que pasen idénticos del idioma A al idioma B. Hay que a veces, ese es el problema que tienen las traducciones de la Biblia, el desafío que tienen las traducciones de la Biblia es encontrar palabras de un idioma que representen lo que significaba la palabra en el idioma, en este caso en el hebreo. No es fácil hacer eso, y de ahí viene la explicación, o unas explicaciones porque hay modificaciones a veces, pero acá en este pasaje sí logra encontrar en el idioma griego, como dije recién, los equivalentes. Y yo quiero señalar tres, y es importante por lo que viene después de esto. En primer lugar, cuando dice Gálatas 3:6, Abraham creyó a Dios. La palabra que se tradujo como creyó es el verbo aoristo, episteusen, que tiene la raíz pistis. Pistis es lo que se traduce como fe, generalmente, pero también significa confianza o incluso llega a traducirse como verdad o verdadero. Algo pistos, se dice de Dios, que es pistos, ese es el sustantivo, es verdadero, es confiable. Y pistis es la confianza. Es un verbo en aoristo indicativo activo. ¿Y qué significa eso? En primer lugar, el modo aoristo indica que es algo que se hace una sola vez. Significa aquí que no está hablando de una confianza que Abraham mantuvo después, sino que hay en ese momento puntual una decisión, un encuentro de Abraham con Dios, que deposita allí su fe absoluta en el Señor. Después, por supuesto, esa fe sigue manteniendo en el transcurso de su vida, a pesar de las metidas de pata. Pero hay un momento, hay un evento, hay una circunstancia. A veces, cuando charlamos y hemos conversado con algunos, qué importante que puedas reconocer ese día, o esa noche, o esa mañana, o ese culto, o en tu habitación, cuándo fue que te encontraste con Jesús y le entregaste tu vida. Por ahí no tengas la fecha exacta, algunos sí, algunos no sé si hay aquí entre nosotros hoy quien pueda decir, fue el 22 de septiembre de 1995, en una reunión, algunos tienen ese dato, otros por ahí no tengan, pero deberíamos tener la noción de cuándo fue que me encontré con Cristo, cuándo fue que mi vida comenzó con Jesús, cuándo fue que deposité mi confianza y a partir de allí comencé a caminar una vida de fe. Yo tendría que pensar que si yo no puedo recordar ese momento, tal vez nunca ocurrió. Es difícil tener un encuentro con Jesús y olvidarlo. Que debería yo tener más o menos en mente cuándo fue ese encuentro con Jesús. Y es un verbo en voz activa, lo que significa que es algo que el sujeto ejerce la acción, así que ahí Abraham está poniendo su confianza en Dios. La siguiente palabra, que es que le fue contado por justicia, es una palabra interesante, elogiste en griego, que contiene la raíz logos, y es un término contable. Acá está Arsenio para asesorarnos un poco sobre algunas cosas. Cuando los griegos hacían un inventario,
calculaban, estimaban precios, hacían un balance y llegaban a una conclusión, ese procedimiento de hacer un balance y llegar a una cuenta final era elogiste. Y aquí el apóstol Pablo toma ese concepto y lo introduce en este pasaje. Creyó Abraham a Dios y Dios lo cuenta, lo valora en el balance, si pudiéramos decir de alguna manera. Dios ve la fe de Abraham y la acredita como justicia. Y en tercer lugar, la preposición eis en griego, que también es muy curiosa en este pasaje, porque no está diciendo que la fe viene a tomar el lugar de la justicia, no exactamente, sino que la idea está en que la fe vale ante Dios la justicia que Abraham no tiene. Lo voy a explicar ahora. La palabra justicia, tanto en el hebreo como en el griego, sedaka en hebreo, dikaios en griego, en la Biblia, la justicia no es poner en la balanza y que dé igual, bueno, sí, un poco de eso hay también, ¿no? Pero ya sabemos todos que cuando la Biblia habla de justicia se refiere a los estándares de Dios. Lo que Dios considera bueno y aceptable y lo que hay que cumplir para poder tener una relación con Él. Entonces, cuando Dios dice que un hombre es justo, se refiere a que está cumpliendo esos estándares que Dios tiene. El único hombre justo fue Jesús. Antes o después de Jesús no hubo, ni hay ni habrá otro. Entonces, ¿por qué somos llamados justos? O Abraham fue llamado justo, o Noé fue llamado justo, o los creyentes somos llamados justos por esto que acaba de explicar Gálatas 3:6. Yo no tengo justicia moral para presentarme delante de Dios, no tengo una vida que Dios acepte y que esté de acuerdo a sus estándares, pero a cambio de esa justicia que no tengo y no voy a alcanzar en esta tierra, tengo fe que me ha sido dada por Dios. No tengo justicia para estar en paz con Dios, tengo fe en la justicia de Cristo para estar en paz con Dios. Esa es la idea. Dios ve la fe y es contada como justicia. Como que mi vida estuviera acorde a lo que Dios espera de mí. Si yo tratara, lo que explicó José ya el domingo pasado y lo que venimos leyendo, si tratara yo de vivir, de cumplir con todo lo que Dios espera para poder estar en paz con Dios, no podría jamás. Así que no tengo otra opción que depositar mi confianza, mi fe, volcar toda mi confianza en lo que Dios me ofrece. ¿Y qué me ofrece Dios? Y entonces ahora sí, llegamos al tercer punto. Al igual que en el caso de Abraham, que es el argumento que está usando aquí todo el Nuevo Testamento, la confianza no está en lo que yo creo que Dios es o en lo que a mí me parece que Dios quiere. Mi confianza tiene que estar puesta en lo que Dios dice, en lo que Él dijo y en lo que sigue hablando. De esto, ustedes ya saben, creo que la mayoría ya lo sabe, vamos a hacer un repaso nada más. La palabra de Dios, que tiene dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva, que nosotros solemos usar dos palabras también en griego para ello, palabras logos y rema, si conocen, ¿no? Que las dos son traducidas como palabra, tanto logos como rema, pero no significan lo mismo y no son contrarias, sino que más bien son complementarias. Pero hablamos de dimensiones objetivas y subjetivas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay una dimensión objetiva que es todo lo que está acá. Esto es la palabra de Dios. Todo esto es el logos. Es lo que Dios ha hablado y aquí está revelada la voluntad de Dios para la humanidad, cuál es su plan, cuál es su pensamiento, su carácter, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus criterios y sus valores. La verdad o la dimensión subjetiva de la palabra de Dios es cuando esto significa algo para mí. Es lo que en idioma original usa la palabra rema. La naturaleza de logos y de rema no es idéntica. El logos es la palabra integral, la esencial,
el marco general de la voluntad de Dios, de su plan, de cuál es su carácter. El rema es la palabra específica, viva, que se aplica a mí, a mi contexto, a mí, que cala mi corazón, que discierne mis intenciones. Lo podemos ejemplificar muy fácilmente. Si yo agarro una Biblia y se la doy a mi vecino para que la lea, podría leerla de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis y de vuelta 4 veces y no garantiza que vaya a encontrarse con la salvación en Cristo Jesús, ni que su vida vaya a cambiar. Tal vez encuentre algunos conceptos morales y éticos, hay mucha gente que hace eso, pero su vida, su eternidad no está asegurada, su corazón no es transformado. ¿Por qué? ¿No falló la palabra de Dios o que tuvo interferencias o la versión no era la correcta? Es que no fue rema para esa persona. Sabe, puede leer que Jesús nació en Belén, que es un personaje histórico, que caminó por las calles de Jerusalén, puede creer incluso que eso es verdad, puede tener asentimiento intelectual que decíamos antes, creer que Jesús es una persona real que murió en la cruz, que resucitó y hasta incluso podría creer que Jesús es Dios. Pero hasta que eso no se convierte en el evangelio para él o ella, y hasta que no entiende su pecado, y que Jesús murió en la cruz por mis pecados, y que necesito arrepentirme y confiar en que Jesús resucitó y que no hay otra forma de llegar al Padre si no es esa, es simplemente convicción intelectual, pero no produjo un cambio en su vida. Esa es la diferencia entre una verdad objetiva. Yo charlo con esa persona y este vecino me va a decir, yo creo, y vamos a estar de acuerdo en todo lo que cree. No. Yo creo en Jesús, yo creo que Él es Dios, creo que es Trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Probablemente tenemos compañeros o amigos o vecinos o hasta familiares con los que podemos tener una conversación y hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? El problema está en, ¿y qué significa eso para vos? Cuando no hay una respuesta de fe a eso, entonces no alcanza. Y ese es el argumento en Gálatas 3:6. Creyó Abraham a Dios, y acá se aplica ahora a los cristianos, de la misma manera. Así como Abraham creyó y le fue contado, le fue acreditada la justicia por haber creído, así también nosotros. ¿Por qué somos justificados? ¿Por creer que, bueno, Dios es bueno? No, hay solo una forma de alcanzar la justicia y es creer. ¿Pero creer en qué? En Jesús, pero ¿en qué más? ¿Qué de Jesús? José lo predicó el domingo pasado. Es una palabra. Es una palabra que significa dos. ¿En qué creemos? Creemos en Jesús, pero ¿qué creemos? Una palabra que comienza con E. Comienza con Evan y termina con Helio. Claro. Entonces, confío, sí, creo. ¿En qué? En lo que Dios ha hablado. En esto. Confiar en otra cosa. Claro. Les contaba a mi familia que hace muchos años que estaba yo coordinando un grupo de adolescentes y una de las chicas me decía, yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Entonces no creo que le moleste que yo salga a bailar y que vaya a los boliches y que tome alcohol y que tenga varias parejas, porque creo que Dios quiere, tiene una convicción, tiene una creencia, sí, tiene una creencia en Dios, sí, y hasta en cierto sentido podríamos estar de acuerdo en alguna dimensión o en cierta implicación de lo que estaba diciendo, que Dios quiere que yo sea feliz, podríamos estar de acuerdo, pero su creencia, por muy honesta que fuera, no está depositada sobre lo que Dios dice. Y eso es crucial. Y es el argumento de Gálatas 3. Todo Gálatas 3. No es solo creer en Dios, es que confíes en lo que Dios ha revelado. De otra manera, la fe es vacía. Está sobre fundamentos frágiles, sobre cosas que me pareció, que creo, que escuché, pero nada tan sólido como la palabra. Entonces la fe se enciende y se sostiene en la palabra de Dios. Recién dijimos que había dos dimensiones, el logos y el rema. Las dos dimensiones de la palabra demandan algo de mí. La primera, el logos, esta que está acá, lo charlamos con alguien esta semana, esta, ¿qué demanda de mí? Que la conozca,
tengo que conocer. ¿Por qué? Porque es la voluntad revelada de Dios. Ya lo habíamos mencionado varias veces, Deuteronomio capítulo 29. Lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Lo secreto le pertenece a Dios. Lo que Él no quiere que sepa, no me lo reveló. ¿Hay vida en otros planetas? No, no me lo reveló. Pero esto que está acá, sí es para mí. Y tengo que conocerlo. ¿Y eso qué significa? Tengo que leer, que conversábamos con esta persona en la semana, que hasta donde yo he conocido en estos años de conocer al Señor, nadie me ha contado el testimonio de que Dios le haya levantado a la mañana, le lavó la cara, le cepilló los dientes y lo sentó en la Biblia y lo hizo leer la Biblia. O sí, alguien tiene ese testimonio, hasta ahora no, ¿no? Implica que yo me tengo que levantar, de que prepararme un mate o un café cargado, no sé lo que haga, salir a correr y sentarme conscientemente a leer la Biblia y conocerla. Hay libros más incómodos porque son medio raros, los tengo que leer igual porque es la palabra de Dios revelada. Hay libros medio extraños porque hablan de cosas que no entiendo. Apocalipsis, por ejemplo, tengo un poco de alergia, hay que leerlo igual porque es la palabra de Dios revelada. ¿Me siento más cómodo con otros libros? Sí, pero es imprudente e irresponsable de mi parte no conocer todo lo que Dios ha revelado. Tengo que estudiar, meditar. Yo les decía la vez pasada, espero no herir susceptibilidades, pero lo voy a volver a decir. Al inicio, cuando recién conozco al Señor, está muy bien la buena semilla, el pan diario, corriente de agua viva, o YouVersion. Ahora ya estamos en otro nivel, ¿no? Ya nos llegan otras cosas. Pero no deja de ser una pequeña reflexión de algo que alguien leyó y que escribió. ¿Me habla? Sí. Pero en realidad, para que haya madurez, yo debería pasar de ahí y tener mi propia comprensión y estudio profundo de la Escritura. Yo debería tener la capacidad, entonces nos lleva a la siguiente dimensión, al rema. ¿Qué demanda el rema, esa palabra, para que Dios me hable a mí? Comunión íntima, Dios. Comunión viva, constante, con el Espíritu Santo. Buscar en oración, en ayuno, intencionalmente. Ahora, gracias al Señor, tenemos la bendición de Internet y comentarios bíblicos a los que podemos acudir. Y también está la iglesia, a la que podemos consultar, porque quiero escuchar lo que Dios me dice a mí. Hay que pasar tiempo de oración buscando al Señor. Entonces, el Logos, yo leo, no te afanes, dijo Jesús, Mateo 5, no te afanes por vestido, por comida, mirá las aves del cielo, mirá las flores del campo. Eso es Logos, está ahí y es objetivo. Pero cuando yo estoy en angustia, porque es 23 y todavía no sé de dónde voy a sacar para el alquiler, o porque estamos... Queda tranquilo, no hay problema, no hay problema. O porque estamos tratando de tapar algunos huecos y cubrir algunas deudas, porque mi corazón se empieza a cargar de preocupación, de angustia, de dolor, y voy, ¿a dónde voy a ir a buscar? Bueno, por ahí salgo a buscar soluciones en otro lado, pero lo ideal sería que yo vaya a mi comunión con el Señor, a orar, a entregarle mis cargas en oración, si es posible cantarle algunas canciones al Señor, y cuando abro la palabra de Dios en esa búsqueda, y entonces ese Logos, porque el rema no va a venir de ningún otro lugar que no sea de acá, ese no te afanes, que siempre estuvo ahí hace 2000 años, porque lo dijo Jesús y después se escribió y está ahí, en ese momento el Señor me dice a mí, Lucas, no te afanes. Y eso produce algo en mí. ¿Qué? Paz y gozo, y me equilibra, y me estabiliza. Estabiliza mis pensamientos, y lo que era angustia y preocupación ahora es alabanza, porque el Señor, mi Dios, me dijo que no me afane. Y, igual que Abraham, yo puedo confiar en Él, porque Él es fundamento sólido, no miente, no se arrepiente ni cambia de parecer. Si yo no conozco a Dios, es difícil confiar en Dios también, ¿no? Pero habiendo tenido ya un encuentro personal con Dios, yo sé que Él no me va a abandonar. Sí se entiende, ¿no? Podríamos citar 1000 ejemplos más. Pero esa es la idea. Mi fe tiene que estar sostenida en la palabra de Dios y tengo que caminar en la palabra de Dios. La vida por la fe es la vida en la palabra del Señor. Por eso dijimos recién que a nosotros no se nos ha contado por justicia creer que Jesús existió en la historia. Se nos ha contado por justicia
confiar en el Evangelio como la única respuesta a nuestra necesidad. Y a partir de ahí, mi vida siempre debería ser así. Ya confié en Dios para que me dé vida. Y esta vida, ¿cómo la vivo? Valga la redundancia. ¿Qué carrera voy a elegir? ¿Qué trabajo? ¿Qué tengo que hacer en relación a este trabajo? Una relación con amigos o con vecinos o otro tipo de relación. Esas decisiones concretas que tomo todo el tiempo, ¿sobre qué están sostenidas? Bueno, puede ser que yo fuera un creyente que he depositado mi confianza en Cristo para ser salvo, pero ahora vivo con otros criterios que no están en la palabra del Señor. Entonces, a la hora de administrar mi tiempo, mi economía, mi sexualidad u otras cosas, la administro en base a criterios que no están en la palabra. Y ahí conversamos ayer con algunos. ¿Y sobre qué fundamento tenés esa convicción? No, es que lo que pasa, me parece, porque yo leí que la vez pasada. Entonces mi convicción, mi vida está siendo sostenida no en la palabra del Señor. Qué lindo que es cuando uno se encuentra, o no, cuando nos encontramos con creyentes a los que les preguntamos, ¿y vos por qué crees eso? Porque la palabra del Señor me dice, y mira acá en el Salmo 59, me dice tal cosa, y yo creo. Después hasta puede estar equivocado si quiere, ¿no? Y podemos charlar, pero ya hay un primer paso de, bueno, no me estás diciendo lo que leíste de Paulo Coelho o de Kant, me estás diciendo que tus convicciones están en la palabra del Señor, y ya es otra cosa, ¿no? Sí, decís vos, bueno. Hay algo muy lindo, algo maravilloso en la palabra del Señor, y es que la Biblia usa estos tres conceptos, estos tres términos, logos, rema y amén, que es una palabra que no se tradujo en realidad, interesantemente. Los tres los usa para Jesús. Dicho de otra manera, la Biblia dice que Jesús es el logos, el rema y el amén de Dios. Eso es algo hermoso. Por ejemplo, en Juan, todos lo conocemos, Juan capítulo 1, el Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1 y 14, el logos se hizo carne. Lo que dice es que Jesús es la máxima revelación de Dios. De hecho, lo dice el autor de Hebreos. En estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él es la imagen misma de la sustancia, la palabra encarnada de Dios. Pero también dice la Biblia, habla de Jesús como rema, cuando Jesús mismo dice, yo les he hablado palabras que son espíritu y son vida. Y esas palabras hablan de mí. Y cuando el logos se convierte, logos hecho carne, es para mí una palabra viva, verdadera, con quien tengo una relación. No es que una vez se encarnó y habló a la humanidad, es que todos los días me encuentro con Él, a las mañanas me levanto a orar, a la noche antes de dormir, hablo con Él y le cuento mis problemas matrimoniales, y le cuento mis dificultades en la educación con mis hijas, las dudas que tengo, las confusiones que traigo del mundo, debates que he tenido con otras personas, y en esa interacción Él me habla de una manera viva y eficaz. Y además, por ejemplo, 2 Corintios 1:20 o Apocalipsis 3 dice literalmente que Jesús es el amén de Dios. Él es el sello y la firmeza. Jesús es la confirmación absoluta de todas las promesas de Dios. ¿Qué significa todo esto para nosotros entonces? En primer lugar, que nuestra justicia no consiste, como ya se viene diciendo hace mucho tiempo, nuestra justicia no consiste o no descansa en acumular méritos propios, pero tampoco nuestra justicia descansa en tener conocimientos acerca de Dios. Y eso es peligroso. Creo que Guille es quien había predicado el pasaje en cuestión. Entonces podría ser que yo diga, bueno, yo ya entendí que no es por obras, pero por ahí mi conocimiento de Dios y mis creencias siguen siendo convicciones acerca de Dios, y sería bueno preguntarme, y puedo evaluar incluso mi vida. Tenemos la pandemia como referencia,
Entonces podríamos pensar desde la pandemia para acá, si mi vida ha sido un depósito, si mi vida ha sido la evidencia de que he depositado mi confianza en lo que Dios dice y en lo que me dice a mí. Esa es la justificación. Y esa es la vida por la fe. Nuestra justicia descansa en poner nuestra total confianza en Jesús, en lo que Él ha dicho y en lo que Él sigue hablando. Voy a dejar unas preguntas para que podamos meditar a manera de conclusión y antes de orar. En primer lugar, estas por supuesto son preguntas muy personales, no es que me las tengan que responder, solo es para que podamos pensar. La primera de ellas, ¿puedo reconocer, puedo identificar una promesa del Señor o una indicación, una instrucción específica que el Señor me haya dado, lo que le llamamos el rema, recién, ¿no? Algo específico, que Dios esté hablándome en este tiempo de mi vida? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo radical, lo que no significa que sea imposible, solo radical para ilustrarlo. Tal vez todos sabemos acá que el Señor nos mandó a ir y a ser discípulos, pero ¿cómo? A cada uno, a mí no me pide el Señor las mismas cosas que a, disculpe que lo ponga de ejemplo, a Alfredo, o a Guillermo, o a Sofi. A cada uno de nosotros Dios nos ha hablado un propósito específico que Él espera de mí, ¿no? Entonces, imagínense, el ejemplo este medio radical que les iba a poner, imagínense que Sofi recibe un llamado de parte del Señor a irse de misionera a Irak. Y esa es la voluntad de que el Señor le dice, Sofi, yo te quiero en Irak. Y como Sofi lo hace, yo digo, yo también me voy. Porque Dios habló, ¿no? Claramente, yo necesito conocer lo que el Señor quiere de mí, si no, imagínense. ¿Qué problema sería ese? Entonces, esa es la pregunta. Yo puedo identificar eso, esa palabra que, si no, entonces, ¿sobre qué estaría yo orientando mi vida, mis decisiones en este tiempo, en esta temporada de mi vida? Tener la palabra de Dios, ese rema, esa voluntad específica, es la mejor manera de evaluar si estoy viviendo bien, si estoy viviendo acorde a los propósitos del Señor. Los propósitos en general está ahí, pero a los propósitos que el Señor quiere para mí, tengo que saberlo. Otra pregunta. ¿Puedo reconocer que estoy descansando, cimentando esto, lo que hizo Abraham? Poner todo el peso de mis decisiones, de mi vida, de mi presente y de mi futuro en lo que Dios ha dicho. O puedo identificar que hay dudas en mi corazón y en mi mente que me paralizan ante la voz de Dios. Vuelvo a poner el ejemplo de Sofi, que por ahí Dios te está hablando para que te vayas a Irak, quién sabe. Pero tal vez pudiera ocurrir que yo converse con Sofi y ella nos cuente, Dios me habló que tengo que ir de misionera a Irak. Y estoy convencida, pero tengo ciertas dudas de, ¿podré permanecer allá? ¿Me podré sostener? ¿Será que me van a matar? Y al fin, entre una duda y una pregunta y otra pregunta, se retrasa la decisión y Sofi no está en Irak, sigue acá. Está bueno porque te queremos acá, pero no está haciendo la voluntad del Señor. ¿Se entiende la idea entonces? Puede ser que yo ya esté convencido de qué es lo que Dios quiere de mí, pero hay dudas que me están paralizando a tomar esa decisión. El Señor quiere de mí algo, pero yo no me animo a dar el paso de fe, como Pedro en la barca, ¿no? Ya tiene la palabra, ven, y bueno, y ven. Así que ahí está, porque eso no sería poner toda mi confianza en el Señor. Alguien dijo alguna vez, pueden estar de acuerdo o no, el contexto en el que fue dicho es otro tema, pero la frase de alguien es que la fe no acepta peros, si hay peros no es fe. En este sentido, la fe, así tal como la dice el Señor, por supuesto todos tenemos dudas, es parte de nuestra naturaleza, pero la fe, así como la dice el Señor, es yo confío en Jesús, confío en Cristo y su obra para mi salvación
Y a partir de ahí, mi vida tiene que ser una vida de confianza en lo que Él dice, en lo que Él reveló y en lo que me habla a mí cada mañana, cada semana, cada mes, cada año. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a vivir por fe y en la fe. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por darnos el ejemplo de Abraham, que fue un hombre como nosotros, pero pudo depositar su confianza en tu palabra eterna, y eso, según lo que enseña tu palabra, lo hizo tener una vida extraordinaria. No sus capacidades, no sus méritos, no su inteligencia, sino el hecho de caminar en fe, creyendo lo que le habías dicho. Y así como Abraham, todos los héroes que tenemos en tu palabra que han sido dejados allí como una evidencia de que esa es tu voluntad para tus hijos. Que te creamos en todo y que te creamos siempre. Y que no sea solamente una convicción intelectual creer verdades acerca de ti, sino que podamos asimilar y abrazar tu palabra y alimentarnos de ella y buscar tu verdad, conocer y profundizar en tu revelación y tener también la sensibilidad espiritual para identificar y discernir qué es lo que estás hablándome a mí, a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio, a nosotros como congregación en este tiempo, para que podamos darte aquello que nos estás pidiendo. Porque no tenemos otro deseo que agradarte con nuestra manera de vivir. Queremos vivir una vida de adoración. Gracias, Señor, por darnos la fe para que podamos ser justificados. En el nombre de Jesús. Amén.